Bueno, bienvenidos a Matemática Financiera 42. Espero que hayan visto el 40 y el 41. Siempre hago un breve repaso, algunas veces se puede extender un poco más el repaso, pero el repaso, más allá de que sea breve o no, es importante para poder recapitular lo que estaban viendo. Yo les recomendaría igualmente que vean el video anterior y que tengan una continuidad de los temas. No solamente, y otra cosa más, o sea, yo, evidentemente, escribo todo en los Beamer. Ustedes podrían pasar cada cuadro, copiar todo lo que estoy expresando y ya está. Pero muchas veces expreso cosas o comento cosas o doy ejemplos así, pensando en voz alta, que por ahí no están escritos en el Beamer y sería bueno que me vayan escuchando. No solamente porque tengo linda voz, claro. No, lo que quiero decir es que me vayan escuchando para que ustedes sepan los conceptos de las cosas, de los ejemplos que yo voy dando cotidianamente del mundo financiero, a pesar de que, bueno, está todo ya más o menos tipiado en el Beamer, en el PowerPoint o como lo quieran llamar. Bueno, estábamos viendo el tema de capitalización compuesta. Eh, Habíamos visto la expresión de la tasa efectiva anual. Y antes de empezar, quiero retractarme y me corrijo con respecto al video anterior, que lo puse en la corrección abajo en la corrección de Matemática Financiera 41, puse una corrección, una observación, y ahí me corrijo de nuevo, de que, bueno, los 360 días pasados a segundos, la cuenta es así: 360 por 24 por 60 por 60. 360 días multiplicado por 24 horas. Después esas horas hay que pasarlos a minutos, lo multiplico por 60, porque un minuto tiene, digamos, una hora tiene 60 minutos. Y después lo multiplico de nuevo por 60, porque sabemos que un minuto tiene 60 segundos, entonces me queda los 360 días comerciales, que es el año pasado. A segundo va a ser 360 por 24 por 60 por 60. Me retracto, lo corregí, lo puse debajo de las observaciones en el video de YouTube de Matemática Financiera 41. Estamos en el 42, claro. Bien. Este, la cuestión que ahora lo que vamos a hacer es repasar esto que estamos viendo de lo que es la tasa efectiva anual. La tasa efectiva anual en M periodo, en M periodo infinito significa, o sea que M es muy grande, es enorme, M tiende a infinito, por eso todavía condice con el tema de capitalización continua. La pregunta es, ¿cuál era la tasa efectiva cuando M es muy grande? M tiende a infinito, o sea, el número de periodos en el cual se subdivide el año es infinito, es enorme. Bueno, demostramos que esa tasa efectiva no es otra cosa que la I menos 1. Esto viene acá atrás. La pregunta interesante. Bueno, esta es la definición de tasa efectiva. La tasa efectiva es 1 más I sobre M elevado a la M menos 1, donde I es la tasa nominal anual. Bueno, la cuestión es esta, y M son los periodos en los cuales se subdivide el año, ¿no? Puede ser, qué sé yo, bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral, lo que sea. Puede ser mensual, diario, o por segundo también. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el valor de la tasa efectiva anual cuando M es muy grande, cuando M tiende a infinito, cuando estamos hablando de una capitalización continua? Cuando M es muy grande significa que se subdivide en millones de partes el año. Cuando M tiende a infinito demostramos muy bien con un análisis matemático, vean los videos de análisis matemático, vean en los videos de límite de mi canal, y esto lo tuvieron que haber visto en análisis también, y lo vimos en el video en Matemática Financiera 40, demostramos y vimos y repasamos que el límite cuando M tiende a infinito de 1 más I sobre M a la M, cuando M tiende a infinito es E a la I. Entonces me queda E a la I menos 1. Y ya está. Quedó la fórmula que la tasa efectiva en régimen de capitalización continuo, cuando M tiende a infinito, lógico, es E a la I menos 1, donde I es la tasa nominal anual. Listo, se acabó. Obviamente habrá que hacer un problema con respecto a esto, pero esta es la fórmula.
Pero no es solamente agarrar esta fórmula y me la meto en el machete o me la meto en la frente, en la mano, en el brazo, o me tatúo, qué sé yo, el hombro, me pongo la fórmula y ya la sé. No. La idea es entender de dónde viene, por lo menos conceptualmente, para después sí aplicarlo. Cuando a mí me den un problema y me pidan cuál es la tasa efectiva anual de una capitalización continua, o sea, cuando M tiende a infinito, yo sé interpretar de dónde viene y sé de dónde viene, bueno, aplico la fórmula, pero si aplico la fórmula de balde porque un robot me lo dice, nunca voy a aprender a razonar un problema. Bueno, ahora vamos a la otra pregunta interesante del mundo de la capitalización continua cuando M tiende a infinito. Ahora razonemos de igual para calcular la tasa equivalente, no la tasa efectiva, la tasa equivalente en M periodos. ¿Se acuerdan que la tasa equivalente era IM? ¿Era esto? El IM. El IM es la tasa equivalente. La tasa equivalente tenía una definición, a diferencia de la tasa proporcional, que era I sobre M, y a diferencia de la tasa efectiva, que es lo que vimos recién. El IM tiene una definición, que es esta que está acá. IM, donde M es la cantidad de periodos en el cual se subdivide el año, es la raíz mésima de 1 más I menos 1, donde I es la tasa nominal anual. Esta es la definición que hemos visto en viejos videos. Bueno, acuérdense que esta raíz de m se puede poner como elevado a la 1 sobre m, ¿no? Esto lo vimos varias veces. Y lo digo así porque cuando utilicen la calculadora no va a aparecer raíz de m, va a aparecer 1 sobre m. Van a tener que poner en el exponente 1 sobre m. Entonces, 1 más i elevado a la 1 sobre m menos 1 es la tasa equivalente. En m periodos en el cual se subdivide el año. Bueno, ¿qué pasa si ese m periodos en el cual se subdivide el año es muy grande? O sea, m tiende a infinito. Bueno, si m tiende a infinito, analicemos el límite cuando m tiende a infinito de este término. Por eso fue fundamental cursar matemática 1 o análisis matemático a la hora de ver esta materia. Si no, hay que repasar el tema. Igual lo repasamos en los videos anteriores. Límite cuando m tiende a infinito de este término es hacer m teniendo un número enorme, infinito significa un número enorme, es hacer 1 sobre m, 1 dividido un número enorme. Si yo hago 1 dividido un número enorme, eso va a tender a 0. Eso se va a aproximar a 0. ¿Qué sé yo? Si m vale 100, me queda 1 sobre 100, 0,01. Si m vale 1000, me queda 0,001. Si m vale 10.000, me queda 0,0001. Y si m vale 1.000.000, me va a quedar 0,0000. O sea, cuanto más grande sea m, más chico va a ser 1 sobre m. Y ese 1 sobre m se va a aproximar cada vez más a 0. Ese era el concepto de límite cuando m tiende a infinito, como lo hemos visto en los viejos videos de límites de mi canal. Vean los videos de límite de mi canal, que ahí está todo explicado. Ese es el concepto del límite cuando m tiende a infinito. Se sobreentiende que si tengo 1 sobre m y el denominador se hace cada vez más grande, o sea, la m se hace cada vez más grande, 1 sobre m va a aproximarse cada vez más a 0. Entonces, el límite cuando m tiende a infinito de 1 sobre m es igual a 0. Entonces me queda todo elevado a la 0, me queda 1 más i elevado a la 0, y todos sabemos muy bien por álgebra que cualquier número elevado a la 0, cualquier número real elevado a la 0, da 1. Se puede tomar como una definición o se puede demostrar que todo el número real elevado a la 0 da 1. Me queda 1 menos 1, 0. Me quedó que la tasa equivalente en un régimen de capitalización continua, o sea, cuando m tiende a infinito, no es otra cosa que 0. Ahora, ¿una tasa igual a 0 tiene algún sentido lógico? No tiene ningún sentido. Por lo tanto, no existe tasa igual a 0, porque ya no tiene sentido porque no existe tasa igual a 0. Jamás trabajamos con tasa igual a 0. Imagínense si tenemos una capitalización con tasa igual a 0. Entonces no estoy capitalizando nada. Es como tener el capital y el capital no invertirlo en nada. Lo tengo muerto ahí, debajo del colchón, en mi secreter.
no genera nada ese capital. Si a un capital que no genera nada, sigue siendo el mismo capital toda la vida. No voy a generar intereses, no voy a devengar intereses. Si la tasa vale cero, no genera ningún interés, no genera ningún monto y sigo teniendo el mismo capital. O sea, tener una tasa cero no tiene sentido. Por lo tanto, la tasa equivalente en un régimen de capitalización continua, o sea, cuando m tiende a infinito, da cero. Y por lo tanto, una tasa equivalente en una capitalización continua no existe, no está definida, no tiene sentido. Así que esto no lo vamos a usar nunca. Solamente lo mostré de que no existe una tasa equivalente con régimen de capitalización continua. O sea, no existe la tasa equivalente con m tendiendo a infinito. Porque me da cero. No tiene sentido esto. Bien, bien. ¿Qué más? Bueno, cuando hicimos en el video pasado y en el anterior también, o sea, en el 41 y en el 40, igualamos la capitalización continua C infinito con la capitalización proporcional a interés compuesto CN por M. Eso lo vimos en el video anterior, lo repasamos en el video anterior, en el 41 y lo vimos bien en el 40. Cuando igualamos la capitalización continua C infinito con la capitalización compuesta, monto compuesto, ¿no? Con tasa proporcional I sobre M, igualamos, despejamos un n, aplicamos logaritmo y qué sé yo. Bueno, todo esto nos induce a pensar en un nuevo tema que se llama tasa instantánea. Cuando igualamos este término y este término, hicimos un problema que despejamos el n, o sea, el tiempo en común, o la cantidad de años que había que esperar para que los dos montos, tanto por capitalización continua como con capitalización compuesta a tasa proporcional I sobre m sean iguales. Despejamos un n, despejamos el tiempo que habría que esperar para que los dos montos sean iguales, aplicamos logaritmo, qué sé yo, nos quedó una fórmula y hablamos sobre esa fórmula. Bueno, ese n es el tiempo en común para que las dos capitales sean iguales. Igualando estas dos capitalizaciones, esos dos montos, eso induce a pensar en un nuevo tema, un tema que se llama tasa instantánea. Acá viene el nuevo tema. Tasa instantánea. ¿Qué es esto de la tasa instantánea? Vamos a definirlo. Se llama tasa instantánea, lo llamamos delta, a la que aplicada a un capital C con régimen de capitalización continua, o sea, C infinito, o sea, M tendiendo a infinito, produce al cabo de un cierto tiempo n, que está medido en años, un monto igual al obtenido mediante el empleo de la fórmula de monto, en el mismo tiempo n con tasa nominal anual i. Claro, este enunciado es largo, bla, bla, tengo que leerlo varias veces para entender lo que me quiere decir. Pero para resumir un poco las palabras, lo que quiere decir eh, toda esta, digamos, esta definición, que se va mucho gramaticalmente en palabras y la tengo que leer varias veces, lo que quiere decir todo esto es simplemente reducido a esta expresión matemática. Todo esto que está escrito acá significa esto que está acá en 23, en esta fórmula, en esta ecuación. Esta ecuación resume toda esta definición en palabras. Las palabras se las lleva al viento y termina siendo una simple fórmula, una simple ecuación. Lo que quiere decir todo esto es que el monto generado, este término que está, este miembro que está a la izquierda, el monto generado por la capitalización continua, o sea, M tendiendo a infinito, acuérdense, invirtiendo este capital, bueno, en n años, donde n son los años, multiplicado por este delta, que a esta delta la vamos a llamar tasa instantánea, este monto producido por esta capitalización continua, este monto producido por la capitalización continua cuando m tiende a infinito, acuérdense, en n años, con esta tasa delta que la llamamos tasa instantánea, va a ser igual
al monto producido por esta capitalización compuesta de ese mismo capital en n años con I como tasa nominal anual. Cuando igualo estas dos cosas, el objetivo es despejar este delta. Cuando despejo este delta me va a dar la tasa instantánea. O sea, la tasa instantánea, si yo me acuerdo de esta presión, ya la sé definir, no hace falta recordar o memorizar todo esto, o analizar todo este argumento. Este argumento se simplifica en esta ecuación. La capitalización continua con esta tasa instantánea en n años es igual a la capitalización compuesta de ese mismo capital C en n años con esta tasa nominal anual I. La idea de esta presión es despejar el delta y me va a dar la tasa instantánea. Acordándose de esta ecuación, es esta definición que gramaticalmente está bien expresado, pero a la hora de querer enunciarlo, o si me piden, bueno, deme, como dice el profesor en el examen, deme la definición de tasa instantánea, bueno, no me voy a memorizar todo esto, simplemente acordándome de esta ecuación, yo ya lo sé definir. O sea, la capitalización continua generada por este capital C en n años con esta tasa instantánea es igual a la capitalización compuesta generada por este mismo capital en n años con esta tasa nominal anual I. Si yo me acuerdo de esto, ya lo sé enunciar, ya lo sé, porque al leer la fórmula yo lo estoy enunciando y sé cómo expresarlo. En cambio, memorizar todo esto no tiene sentido. La cuestión es esto, por eso esto es matemática diferencial, hay que saber interpretar, no solamente saber demostrar las fórmulas, sino saber interpretar las fórmulas. Y la interpretación de la fórmula consiste en eso. Al interpretar bien esto, yo ya sé definir las cosas. Si yo no sé interpretar esto y llevarlo gramaticalmente a un enunciado, entonces es porque no estoy entendiendo nada. Estoy aplicando como un robot fórmulas y no sé por qué lo estoy haciendo. Y esto es lo que estamos tratando de ver. A través de la ecuación interpretar gramaticalmente la definición de tasa instantánea y entender financieramente qué es lo que estoy haciendo. Si uno no hace eso, no sirve de nada machetearse una fórmula. Bueno, la tasa instantánea delta es como un tipo de tasa efectiva respecto a la tasa nominal anual. Es una especie de tasa efectiva. La tasa efectiva que voy a despejar de este término, y para despejar justamente este delta, todas las incógnitas que están en un exponente, ya lo repetimos 1.000.000 de veces en varios videos. Cuando la incógnita está en el exponente, no hay otra cosa que aplicar logaritmo. Tengo que aplicar logaritmo en ambos miembros para poder despejar delta. Acordémonos que delta va a ser como una especie de tasa efectiva respecto de la tasa nominal anual I. Pero para despejar este delta de esta presión, como está este delta está como incógnita en el exponente, tengo que aplicar sí o sí logaritmo. No me queda otra, tengo que aplicar logaritmo en este miembro y logaritmo en este miembro. Cuando lo haga, voy a despejar delta. Yo siempre me adelanto por lo que voy a hacer y acá está hecho. Bueno, tengo que despejar delta. Si despejo delta, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, tengo que aplicar logaritmo, pero antes de logaritmo simplifico. Obvio, simplifico C con C. Este C como, obviamente que C es mayor que 0, ese capital no es igual a 0, es mayor que 0. Negativo no puede ser, porque capital negativo, dinero negativo no existe. Este C que está multiplicando lo paso dividiendo, simplifico. Al simplificar me queda así la ecuación. Y una vez que me quedó limpia de la C, que yo simplifiqué la C, aplico el logaritmo en ambos miembros. Aplico el logaritmo acá y acá. Cuando aplico el logaritmo en ambos miembros, sabemos que la propiedad la vimos un montón de veces en los videos pasados. La propiedad que dice que el logaritmo de una potencia es igual a la potencia por el logaritmo de la base. O sea, el logaritmo natural de A a la B es igual a B por logaritmo natural de A, donde A es un número real positivo. En todo caso, el logaritmo de E a la n por delta, la propiedad del logaritmo de una potencia hace bajar el exponente n por lambda acá abajo, me queda n por lambda por logaritmo natural de E. Y esta n que está en el exponente también baja por la misma propiedad del logaritmo de una potencia. Me va a quedar n por logaritmo de 1 más i. Si yo no sé esa propiedad del logaritmo de una potencia, estoy perdido, no puedo despejar delta.
Acuérdense que el logaritmo de una potencia dice logaritmo natural de a la b es igual a b por logaritmo natural de a, donde a es positivo. ¿Tá? No solamente se aplica para el logaritmo natural, que es logaritmo en base e, para cualquier logaritmo en cualquier base. Logaritmo en base 10, en base 2, en base 4, no importa. Esa propiedad vale para cualquier logaritmo en cualquier base. Yo aplico el logaritmo natural porque es el logaritmo que siempre aplicamos en análisis y es el más habitual y el más cómodo para poder hacer las cuentas, qué sé yo. También podría ser el logaritmo decimal, también el que quiere aplicar el logaritmo decimal también. Pero bueno, estoy habituado y estamos habituados mucho en el análisis matemático a aplicar logaritmo natural todo el tiempo. Bueno, entonces me va a quedar n por delta por logaritmo de y acá n por logaritmo de 1 más i, aplicando el logaritmo de una potencia. Logaritmo de ya dijimos varias veces que es 1. Logaritmo natural de e vale 1. ¿Por qué? Porque es logaritmo de e en base e. Si el logaritmo de e en base e es como decir, bueno, e elevado a la 1 es igual a e. Y así compruebo de por qué logaritmo natural de e, o lo que es lo mismo, logaritmo de e en base e es igual a 1. Logaritmo de e en base e es igual a 1 porque e a la 1 es igual a e. Esas cosas hay que saberlas porque vienen de análisis. Ya lo hemos visto. Por eso el que sigue económica, si no cursó bien análisis matemático y álgebra, la zafó o alguien le rindió el examen o qué sé yo, no va a servir para nada cursar las materias correlativas porque a futuro se van a encontrar con este aprieto de no haber cursado bien y no haber estudiado bien análisis matemático. Por más que no te guste análisis matemático, sea tu carrera contador, sea tu carrera licenciatura en economía, lo que sea que tenga que ver con económicas, si no te gusta la matemática, perdiste. Perdiste, y si no repasaste la matemática, también perdiste, porque obviamente que todos estos temas de matemáticas se van a vislumbrar en materias posteriores, inclusive también, por ejemplo, en microeconomía se ve también matemática. Y en matemática aplicada a la economía también se ve matemática. Y en un montón de materias que tienen que ver con económicas que se ve matemática, la tenés que saber, te guste o no, porque si no lo sabes, si no lo supiste razonar, a la hora de cursar las materias posteriores o correlativas, vas a tener muchos problemas. Bueno, entonces, después del consejo sano, logaritmo de vale 1. Acá la n la simplifico con la n, que es el tiempo, en años. Importa, se simplifica. Me queda delta por 1 es delta. Y acá me queda el logaritmo de 1 más i. Bueno, listo. Acá está definida. Ya ahí lo pongo, la quiero poner el machete. Acá está la tasa instantánea delta en función de la tasa nominal anual. Delta es igual al logaritmo natural de 1 más i. Bueno, habría que hacer problemas que tienen que ver con la tasa instantánea. Pero yo ya sé definir quién es la tasa instantánea. El logaritmo de 1 más i, donde i es la tasa nominal anual. Está bien, yo puedo poner esto en el machete, pero ¿de dónde viene? ¿Cuál es el concepto? ¿Cómo se entiende? ¿De dónde salió eso? También el profesor me podría preguntar en un examen, en un final, inclusive, deduzca la fórmula de la tasa instantánea. Raro que lo pregunte, pero más allá de que lo pregunte o no, es muy importante saber de dónde proviene. ¿Y cuál es el significado? El significado de esta tasa instantánea, el significado de esa tasa instantánea es la tasa a la que habría que elevar en esta capitalización continua con m tendiendo a infinito, que es esta, c por e a la n por lambda, donde n es el número de años, tiene que ser igual este monto que produce esta capitalización continua a esta capitalización compuesta, ¿no? Con este mismo capital en n años con esta tasa nominal anual i. Cuando estos dos montos son iguales, de ahí surge el delta que lo despejo aplicando logaritmo y me queda esta fórmula. Pero yo no puedo decir, la fórmula de tasa instantánea es el logaritmo de 1 más i donde i es la tasa nominal anual. ¿De dónde viene eso? ¿Viene de qué? Viene de igualar el monto producido por esta capitalización continua con este monto de capitalización compuesta, con este capital en n años, con esta tasa nominal anual. Cuando igualo esas dos capitalizaciones, tanto la continua como la compuesta, de ahí despejo el delta,
Y ahí despejo el delta, y ese delta que yo despejo va a ser la tasa instantánea, que no es otra cosa que el logaritmo natural de 1 más i. Bien. Para hacer un problema, y es el último problema que vamos a hacer, porque en realidad no voy a hacer 10 problemas, esto es una pavada, o sea, me van a preguntar, ¿cuál es la tasa instantánea correspondiente al 4% anual en la capitalización anual? Bueno, esta es la tasa nominal anual, bueno, aplico la fórmula, ya está. Logaritmo de 1 más 0.04, supone que esto será el R, el 4% anual, lo divido por 100, me queda la tasa unitaria o el índice de 0.04, obviamente es el índice I, 0.04. Hago logaritmo de 1 más 0,04, el logaritmo de 1,04 aproximadamente es igual a 0.0392. Esto va a ser la tasa instantánea, que si lo multiplico por 100, me queda el 3,92%, o sea, aproximadamente un 4% anual. Entonces, la tasa instantánea, en este caso, va a ser aproximadamente un 3,92, o sea, aproximadamente 4% anual. Pero tengo que aplicar la fórmula, ya está. Está bien, ahí salió, pero la idea es entender de dónde salen las cosas. Creo que no hay más nada. Y ahí terminamos en este Beamer se acabó. Entonces, listo. Por hoy es suficiente. Acuérdense que esto es 0.0392 anual, o sea, 3,92% anual. Esta es la tasa instantánea. Bueno, ahora sí los dejo. Repasen todo. Traigan dudas, traigan problemas, hagan problemas, repasen todos los videos anteriores. Bueno, en 40, esto sería, creo que es el 42, si no sí, el Matemática Financiera 42. En el 43, obviamente, vamos a empezar con un nuevo tema que tiene que ver con descuento comercial, o sea, descuento simple, descuento comercial y después descuento racional, que va a ser justamente la base fundamental para empezar después con descuento compuesto. Así que bueno, nos vemos en la próxima, que espero que hayan repasado bien, que les haya gustado, y bueno, nos vemos en Matemática Financiera 43. Bueno, éxitos, lindo repaso y nos vemos. Chau, chau.